buena tarde. Bueno, primero de todo me gustaría agradecer la invitación que me han hecho para estar hoy aquí. Voy a hablar sobre la nutrición en la era del genoma. La charla la he dividido en dos partes. La primera parte tratará sobre la nutrición y la salud en el siglo XXI y hablaré de la genómica nutricional, que es una nueva disciplina dentro de la nutrición, muy nueva, casi en pañales, pero que tiene mucho futuro por delante. En la segunda parte hablaré sobre los alimentos en el siglo XXI. Hablaré sobre los alimentos funcionales, los alimentos ecológicos, los alimentos transgénicos, qué son y sobre todo cómo afectan a nuestra salud. Pues bien, empezaré por la nutrición y la salud en el siglo XXI. Durante muchos siglos la principal causa de muerte fueron las enfermedades infecciosas como por ejemplo la viruela. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial comienzan las enfermedades crónicas no infecciosas, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Hoy en día se han convertido en una epidemia. Por lo tanto, había que buscar la causa de estas enfermedades para poder poner una solución y tratarlas. Hace no muchos años se pensaba que el origen de estas enfermedades crónicas estaba escrito en nuestros genes. Y, por ejemplo, si nuestros padres habían tenido diabetes, nosotros casi seguro que íbamos a tener diabetes. Por eso, a los científicos se les ocurrió estudiar los genes. Y comienza el proyecto Genoma Humano en 1990 y acaba en 2003. Tenían como objetivo transcribir la información que tenemos escrita en nuestros genes, en nuestro genoma humano, para así poder prevenir y tratar las enfermedades crónicas de las que he hablado antes. En 2001, finalmente, se hizo público el primer borrador del genoma humano. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues fijaros, antes se pensaba que la genética era la base de las enfermedades. Sin embargo, hoy en día sabemos que influye en un 30-40%. El resto son factores ambientales, un 60-70%. Y cuando hablo de factores ambientales, hablo de dieta, de ejercicio, de tabaco, de estrés, de contaminación y de un largo etcétera. Y de todos estos factores, el más importante sin duda es la alimentación. Por lo tanto, el descubrimiento del genoma humano ha supuesto una revolución tanto para la medicina como para la nutrición. Ahora sabemos que además de heredar genes, heredamos los hábitos. Y en este cuadro de Botero se puede ver esta familia de obesos, ¿no? Que también el gato es obeso. Y bueno, son parte de la familia, pero genes no comparten, ¿no? Se calcula que una nutrición inadecuada es la causa de entre el 30 y el 60% de las enfermedades crónicas de hoy en día. La diabetes, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado, las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. En el cáncer, en algunos cánceres, la dieta es tan importante como el riesgo de fumar. Ahora también sabemos que todos reaccionamos de manera diferente a los alimentos. Todos conocemos gente que comiendo lo mismo está delgada o está con sobrepeso. Y también sabemos que dos personas que tienen tensión arterial alta, si les damos una dieta baja en sal, una le bajará la tensión arterial, mientras que a la otra no le bajará. ¿Y por qué es debido? Se pensaba que era debido a los genes y por eso surgió la idea de combinar el estudio de la genética y de la nutrición. Nace así la genómica nutricional, que es ni más ni menos que el estudio de las interacciones que hay entre nuestros genes y los alimentos que comemos. Como veis aquí en el dibujo, hay una interacción que va en las dos vías, las flechas van en las dos direcciones. Los genes influyen en los nutrientes y los nutrientes influyen en los genes. ¿Y cuáles son los objetivos de la genómica nutricional? Pues tiene dos objetivos. El primero, estudiar muy bien los alimentos, porque si conocemos los nutrientes podremos prevenir las enfermedades con la dieta, y de esto se encarga la nutrigenómica. Y el segundo objetivo que hay es estudiar las variaciones que hay de genes entre personas, por los diferentes genes entre uno y otro, para así llegar a una nutrición personalizada. Como explicaba antes, hay personas que les funciona la dieta sin sal para bajar la hipertensión arterial y hay otras que no. Con esto podríamos llegar a solucionarlo. De esta parte se encarga la nutrigenética. Entonces, ¿cómo será la nutrición del futuro?
Vamos a imaginarnos una situación hipotética en la que vamos al CAP, nos sacan sangre, la analizan y pueden ver nuestro genoma. Y así pueden saber la predisposición que tendremos a sufrir enfermedades. A partir de aquí nos darían unas recomendaciones nutricionales personalizadas según nuestro genoma. Y así pues, nos ayudaría a prevenir las enfermedades y a tratarlas. ¿Es esto ciencia ficción o realidad? Ahora mismo no lo sabemos. Faltan muchos estudios, pero desde luego el camino que siguen las investigaciones es esta es la vía. Ahora os voy a hablar de la epigenética. ¿Epi-qué? Esto fue lo que yo pensé la primera vez que escuché esta palabra, epigenética. Pues fijaros, la epigenética es el factor común que conecta el ambiente, los factores ambientales de los que hablaba antes, la dieta, el estrés, el ejercicio, con las enfermedades complejas. Las enfermedades complejas son todas las que acabo de nombrar, cáncer, obesidad, diabetes, etc. Y para explicar la epigenética, que es un poquito complicado, lo voy a explicar con un ejemplo, lo que pasó en la hambruna holandesa de 1994, porque fue el origen de la epigenética. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos estaban bajo ocupación nazi y la población tuvo que sobrevivir con muy poquita comida, pasaron mucho hambre. Habitualmente una dieta es para sobrevivir y vivir bien, necesitamos entre 2.000 y 3.000 calorías y esta gente tuvo que sobrevivir con 500-800 calorías al día, es muy poco. Aproximadamente 18.000 personas murieron de hambre y durante estos meses nacieron 40.000 niños. 40 años después, en los años 80, se les ocurrió hacer un estudio para seguir la salud de estos niños y se encontraron con sorpresas. Los bebés que estaban en el tercer trimestre de gestación, cuando nacieron, tenían muy bajo peso. Sin embargo, los que se encontraban en el sexto mes de gestación nacieron con un peso normal, pero sus hijos sí que nacieron con un peso muy bajo, extraordinariamente bajo. Cuando fueron adultos, todos desarrollaron más obesidad y más diabetes que sus propios hermanos, y también más esquizofrenia de lo normal. Esto, claro, dio que pensar que posiblemente había algún nexo, alguna unión entre la falta de nutrientes de la madre y la salud del bebé. Y no solo eso, sino que también continuaba en la vida de adulto y además la pasaba a sus descendientes, a sus nietos. Perdonad, a finales del siglo XX se pensaba que el ADN tenía toda la información que heredábamos y además se pensaba que si el ADN no cambiaba, no mutaba, pues esta información se transmitía sin cambios. Esta era la idea que había. Estos estudios en los supervivientes de la hambruna del 44 cambiaron esta idea porque demostraron que los factores ambientales podían influir en nuestros genes y que estos cambios se transmitían de padres a hijos y hasta nuestros nietos. Y de esto se encarga la epigenética. Por lo tanto, la epigenética es el estudio de todos estos cambios que heredamos, pero que no modifican nuestros genes, que no modifican nuestro ADN. Estos cambios heredables se podían definir como marcas químicas que dicen cuándo y dónde un gen debe activarse. Serían como interruptores. Y entonces los factores ambientales, la dieta, el ejercicio, el estrés, el tabaco, determinarían cómo esos interruptores se accionan. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaros que una persona nace con un gen que le predispone a sufrir cáncer de colon. Serán los factores ambientales los que accionen este gen. Imaginaros que esa persona lleva una dieta equilibrada, hace ejercicio y tiene unos hábitos saludables. Puede ser que cuando tenga 70 o 80 años pues sufra un cáncer de colon o puede que nunca llegue a sufrir esta enfermedad. Pero ahora imaginaros la opción B. Imaginaros que esta misma persona lleva una dieta desequilibrada, que no hace ejercicio, que bebe alcohol y que fuma. Puede ser que a los 40 o 50 años, muchísimo antes, estos genes se accionen, el interruptor se encienda. Pensamos que la epigenética es un mecanismo rápido de ajuste que tenemos con el ambiente para proporcionar al recién nacido
una maquinaria perfecta, la mejor para adaptarse al ambiente donde va a nacer. Por ejemplo, durante la hambruna holandesa, el bebé estaba pasando hambre porque la madre pasaba hambre. Entonces esos genes se transformaron y se encendió el gen ahorrador de grasa para hacer que el bebé cuando naciera tuviera capacidad de almacenar grasa y no pasara hambre. Pero ¿qué ocurrió? Cuando este bebé se hizo mayor, había un exceso de alimentos en la sociedad y por eso desarrollaron obesidad y también diabetes. Para entender la interacción entre la genética, el ambiente y la salud, nos podemos imaginar la vida como un juego de cartas. Si nos tocan buenas cartas, o sea, buenos genes, pues entonces no hace falta ser un experto para ganar la partida, para tener una buena vida sin enfermedades y para llegar a la vejez en buenas condiciones. Sin embargo, si nos tocan las malas cartas, si nos tocan malos genes, habrá que aprender a jugar. Tendremos que saber cómo utilizar nuestra dieta, hacer ejercicio y manejar el estrés, entre otras cosas, pero conseguiremos ganar la partida. Podremos tener una vida de salud y llegar a la vejez en buenas condiciones. Así que me gustaría transmitiros este mensaje positivo de que la salud está en nuestras manos. Ahora voy a hablar de los alimentos en el siglo XXI. Empezaré por los alimentos funcionales. Como su propio nombre indica, los alimentos funcionales son alimentos que tienen una función. Estos alimentos surgen en Japón en los años 80. ¿Y por qué salen? Pues la idea era reducir costes sanitarios. Cada vez había más gente mayor, la esperanza de vida era más alta y por lo tanto había más enfermedades crónicas. Y el objetivo era mejorar la alimentación, sobre todo de las personas ancianas, para que la salud fuera mejor y así reducir esos costes sanitarios. Estos alimentos funcionales se definen como alimentos que, además de aportarnos los nutrientes que aporta cualquier alimento, tienen algún componente especial que nos aporta un efecto saludable, ¿vale?, en la nutrición básica. Por ejemplo, sería una leche rica en omega 3 o alimentos ricos en flavonoides o bebidas ricas en fitoestrógenos. Todos conocéis los yogures que se les han añadido fitoestrógenos para reducir el colesterol, como por ejemplo el Benecol o el Danacol. Esto sería un alimento funcional. Además, están los alimentos probióticos y los alimentos prebióticos. Los alimentos probióticos son los yogures de toda la vida. Consiste en añadir algún microorganismo para poder restablecer nuestra flora intestinal. Y los alimentos prebióticos lo que hacen es dar alimento a esta flora. Y normalmente son alimentos con fibra añadida. Seguro que muchas veces habéis visto, yo qué sé, galletas con fructooligosacáridos, que es un tipo de fibra que es un prebiótico. Los alimentos funcionales son para personas que los necesitan, para eso fueron diseñados en un principio. Sería, por ejemplo, para una persona que tiene alergia, un vegetariano, imaginaros que tiene alergia a los frutos secos y semillas. ¿De dónde sacaría esta persona los omegas 3? Si pensamos que los omegas 3 están en el pescado azul, en los frutos secos y en las semillas, lo tendría muy difícil. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué solución? Pues se le puede dar huevos enriquecidos con omega 3, por ejemplo, y así solucionaríamos el problema. ¿Qué críticas se hacen a estos alimentos funcionales? Pues la crítica principal es, ¿son siempre necesarios? No hay mucho marketing de por medio, porque si una persona está sana, comiendo nueces y sardinas, conseguirá el omega 3 que necesita, no hará falta que compren los huevos ricos en omega 3 y posiblemente con una buena educación llegará a tener una dieta saludable. Ahora voy a empezar a hablar de los alimentos transgénicos, también llamados organismos modificados genéticamente. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un organismo modificado genéticamente son alimentos que han sido manipulados genéticamente, eliminando o añadiendo genes de la misma especie o de otras especies distintas. ¿Y cómo nos afectan a la salud estos alimentos? Pues fijaros, estos mismos organismos oficiales, la FAO, la OMS, entre otros, aseguran que los
estos alimentos transgénicos han pasado unas exhaustivas evaluaciones, han pasado muchísimos controles. Se dice de ellos que son los alimentos más estudiados de la historia y que son muy seguros. Actualmente, a día de hoy, no se dispone de datos científicos que nos indiquen que estos alimentos transgénicos sean peligrosos para nuestra salud. Además, a partir de 2004 comenzó una nueva regulación sobre la trazabilidad y el etiquetado de los organismos modificados genéticamente. Y actualmente es obligado que si un alimento tiene más del 0,9% de alimento transgénico, lo tiene que poner en la etiqueta. Si tiene menos, no tiene por qué ponerlo en la etiqueta nutricional. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre entre la comunidad científica? Está un poquito dividida. Hay una parte de la comunidad científica que está a favor y dicen que, bueno, que los alimentos transgénicos son tan seguros como los alimentos convencionales. Sin embargo, hay una parte de la comunidad científica que advierte que estos alimentos puedan tener riesgos de efectos negativos no previsibles. ¿Y de qué riesgos estamos hablando? Pues, por ejemplo, alergias. Porque hay veces que para enriquecer estos alimentos transgénicos se utilizan, como por ejemplo en el caso de la soja, nuez de Brasil, para aumentar el valor proteico. ¿Y qué pasa con las personas que tienen alergia a los frutos secos? Claro, se encuentran con un problema porque en las etiquetas no lo pone y esto puede dar problemas, ¿no? Además, también el siguiente problema es que tradicionalmente siempre se ha hecho manipulación genética a lo largo de los siglos, a lo largo de miles de años. Pensad que siempre se ha cogido la planta más fuerte, el animal más fuerte también. Eso es una manipulación genética. Hacer un injerto, cruzar dos árboles frutales diferentes, también es una manipulación genética. Pero aquí los genes se unen al azar. Y aquí no podemos saltar la barrera de la especie. Solo podemos juntar planta con planta o animal con animal. Sin embargo, la ingeniería genética se puede saltar esta barrera de la especie y esto es lo que está creando la polémica, porque puede crear plantas con genes de mosquitos o con genes de bacterias. ¿Y qué es lo que ocurre? Que solo hace 18 años que se están comercializando estos alimentos transgénicos. No ha pasado suficiente tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir en nuestra salud. Algunos de estos científicos dicen que faltan estudios a largo plazo, porque fijaros, hay enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, que necesita entre 20 y 40 años en formarse. Claro, si solo han pasado 18 años desde que estamos consumiendo los transgénicos, no hay estudios suficientes que digan si hay un peligro de que haya alguna enfermedad de este tipo. Hace un par de semanas, no sé si lo habéis escuchado, salió un artículo que habían hecho un estudio con ratas que habían alimentado con maíz transgénico y habían desarrollado cáncer. Bueno, a la vez también hay otros estudios que salen que no desarrollan enfermedades, o sea que la polémica está aquí, ¿no? Ningún país de la Unión Europea, excepto España, produce organismos modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque se asocian al principio de precaución. Como no sé lo que va a pasar, como faltan estudios a largo plazo, por precaución prefiero no producir estos alimentos. Paradójicamente, España es el mayor productor de alimentos ecológicos de la Unión Europea. Ahora voy a empezar a hablar de los alimentos ecológicos. Fijaros, hace no mucho tiempo una importante revisión de estudios científicos concluyó que no existen diferencias nutricionales entre los alimentos ecológicos y los alimentos convencionales. Esto es cierto. Nutricionalmente son exactamente iguales. Tienen las mismas vitaminas, los mismos minerales, la misma fibra, la misma grasa, todo igual. Por ejemplo, si una persona se bebe 2 botellas de vino ecológico, acabará con una borrachera impresionante, ecológica, pero impresionante. Y si durante muchos meses nos dedicamos a comer muchísimo chorizo, nuestro colesterol subirá. Vale, será un colesterol de origen ecológico, pero será colesterol.
Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es lo que diferencia los alimentos ecológicos de los alimentos convencionales? La diferencia está en lo que no tienen, la diferencia está en cómo han sido producidos. Han sido producidos sin fertilizantes químicos, sin plaguicidas, sin aditivos, sin antibióticos, sin hormonas y tampoco contienen organismos modificados genéticamente. Vendrían a ser lo más parecido a lo que comían nuestros abuelos. Para identificarlos, todos los alimentos ecológicos tienen un distintivo que aparece aquí en la pantalla. El de la Unión Europea es el verde con la hoja y el de la derecha es el de aquí de Cataluña. ¿Y cómo afectan a la salud estos alimentos ecológicos? Pues fijaros, por una parte hay críticas diciendo que falta seguridad alimentaria, porque claro, hay veces que se utiliza un exceso de abonos animales, un exceso de estiércol que puede contener E. coli, que es una bacteria que nos puede producir problemas intestinales. Esto se soluciona tan fácilmente como lavando bien los alimentos, las frutas, las verduras o el alimento que sea. También se critica que, claro, hay veces que estos alimentos se venden en mercadillos y puede que no estén en condiciones suficientemente seguras. Pero bueno, para resumir, actualmente no existe suficiente evidencia científica, y recalco lo de suficiente porque sí que existe evidencia, para afirmar que el consumo de productos ecológicos repercuta en un mayor beneficio para nuestra salud. ¿Y qué es lo que ocurre con los plaguicidas? Porque mucha de la gente que compra productos ecológicos es porque quiere consumir menos plaguicidas, menos pesticidas, menos herbicidas. ¿Cómo afectan a nuestra salud? Bueno, según los organismos oficiales que ya he nombrado antes, la FAO y la OMS, dicen que nunca la comida había estado sometida a controles tan rigurosos. Existe una cosa que se llama el NOEL, que es el nivel sin efecto adverso observable. Voy a leer la definición. El NOEL es la dosis más elevada de una sustancia que no ha mostrado en las pruebas tener efectos perjudiciales para nuestra salud, en personas o en animales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos plaguicidas se ponen en los alimentos convencionales, sí, pero se ponen en unas dosis tan bajas, que se supone que no vamos a tener ningún efecto secundario en los humanos. Por lo tanto, hoy en día en Europa es prácticamente imposible consumir un alimento que supere los límites seguros de toxicidad. Hay otras opiniones. Algunos científicos alertan del peligro del efecto acumulativo de estas pequeñas dosis, porque estas pequeñas dosis de plaguicidas, acumuladas a lo largo de nuestra vida, pueden suponer riesgo para nuestra salud. Miquel Porta, que es doctor en medicina y que además es catedrático en salud de la Universidad Pública de Barcelona y también de Carolina del Norte, y investigador del IMIM, ha publicado en el año 2009 el libro Nuestra contaminación interna y lo publicó junto con 50 investigadores. El objetivo de estos científicos es informar, no alarmar, y mi intención hoy aquí es la misma, es informar. Este libro es un resumen de los resultados de los mejores estudios que se han hecho sobre los niveles en sangre de los contaminantes tóxicos persistentes de toda la población española. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de contaminación interna? Pues se refiere a la acumulación que hay en el organismo humano de contaminantes tóxicos persistentes. ¿Y qué contaminantes son estos? Fijaros, normalmente están o en la alimentación, en la dieta, o en el medio ambiente. Los que están en la dieta vienen de los plaguicidas agrícolas, principalmente pesticidas, lo he puesto en negrita, pero también insecticidas, herbicidas, etc. En el medio ambiente vienen de los residuos industriales como los PCB o las dioxinas. Seguro que algunos recordáis que hace unos años se hicieron unas analíticas en sangre de los ministros europeos, y que, no sé si lo recordáis, y todos les hicieron analítica para saber cuántos tóxicos persistentes tenían en sangre. Y todos tenían. De hecho, todos los que estamos aquí tenemos.
Bueno, en estos estudios que han hecho estos científicos han visto que existen grandes diferencias entre las concentraciones de tóxicos persistentes en unas personas y en otras. De hecho, en la población general de Cataluña se han visto unas diferencias muy grandes. Hay personas que pueden llegar a tener concentraciones 7000 veces más grandes que otras. ¿Y qué características tienen estos contaminantes? Bueno, son sustancias tóxicas y persistentes. Cuando me refiero a persistentes, me refiero a que todavía hoy se detecta en sangre el DDT, que era un pesticida que se prohibió en el año 75, hace 37 años, y se puede detectar en el 88% de la población general. Estas concentraciones de compuestos tóxicos persistentes van aumentando en nuestros cuerpos a medida que crecemos, o sea que contra más mayores somos, más tóxicos tenemos. Y una de las características que tienen es que los organismos vivos apenas las pueden excretar, es muy difícil de sacarlas fuera. ¿Por qué? Pues porque se acumulan en los tejidos grasos y en nuestros órganos, sobre todo en el hígado y en el cerebro. Y esto a largo plazo puede provocar daños. Además, estos compuestos, que se acumulan principalmente en la grasa, en la nuestra y también en la de los animales que comemos, son transmitidos a nuestros hijos y a nuestros nietos a través de la madre durante el embarazo y después durante la lactancia. Los posibles efectos de estos tóxicos persistentes son, entre otros, neurotoxicidad, trastornos endocrinos y reproductivos, problemas cardiovasculares y además son inductores y promotores tumorales. Hace no mucho se ha llevado a cabo un estudio porque se ha visto que tradicionalmente las personas que tenían obesidad tipo 2, la obesidad que aparece en los adultos, eran personas que tenían obesidad, sobre todo abdominal, y que además no hacían ejercicio, eran sedentarias. Y también se ha visto en niños igualmente obesos y sedentarios. Pero hace poco se están viendo que en personas delgadas y que hacen ejercicio tienen diabetes de este tipo 2 del adulto. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues se les ha ocurrido a los científicos analizar estos compuestos tóxicos de la sangre de estas personas y se han encontrado que a mayor concentración de compuestos tóxicos persistentes, mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Si cogemos a una persona con peso normal y que tiene unos niveles bajos de PCB, el PCB es el bifenilo policlorado, y se usó masivamente en la década de los años 70 porque se utilizaba como aislante de los equipos eléctricos y además también se usaba como plaguicida. Pues si cogemos a una persona que tiene en sangre niveles bajos de PCB, tendrá poco riesgo de tener diabetes. Sin embargo, si cogemos a una persona también delgada, pero con unos niveles altos de PCB, tendrá el triple de riesgo de desarrollar diabetes. Si por el contrario cogemos a una persona obesa con niveles altos de PCB, veremos que el riesgo de tener diabetes será 9 veces superior que la persona delgada con niveles bajos de este compuesto. Hoy en día existen suficientes pruebas científicas de que los compuestos tóxicos persistentes causan diabetes. Desde el Centro de Investigación Biomédica en Red, que se dedica al estudio de la obesidad, hoy en día están estudiando cómo actúan estos compuestos tóxicos persistentes en nuestra salud, porque actúan como disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que interaccionan con nuestro sistema endocrino, haciendo creer al cuerpo que son hormonas y les hacen acumular grasa en lugar de músculo. Por lo tanto, la contaminación ambiental predispone a padecer obesidad y otras enfermedades que derivan del sobrepeso, como puede ser la diabetes. ¿Y cómo será la dieta del futuro? Pues posiblemente, no lo sé porque no tengo la bolita de cristal, posiblemente se basará en la dieta del pasado y tendrá alimentos de temporada, de proximidad y de producción agrícola. Aunque la dieta del futuro habrá que pensar que tendrá en cuenta la genética de cada persona, como he explicado antes, y será una dieta personalizada según cada genoma. De todas maneras, y hasta que esto ocurra, hay que tener en cuenta que hay una base común para todos.
aunque tengamos genomas diferentes, que es importante practicar regularmente el ejercicio y es importante llevar una vida saludable alejada de la comida rápida. Cuando hablo de dieta saludable, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a una dieta basada en alimentos de origen vegetal, como son frutas, verduras, legumbres, cereales, sobre todo los integrales y frutos secos, y con una dieta que tenga pocas proteínas animales, pocas carnes, pocas grasas y pocos azúcares. Muy bien, pues muchas gracias. Ya hasta aquí hemos llegado.